Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con el taller de análisis sísmico. Bueno, de acuerdo a nuestras normativas, la normativa E030 y las normativas internacionales, nos da ciertos análisis, como por ejemplo el análisis sísmico estático de fuerzas equivalentes, el, el análisis sísmico dinámico modal espectral, y el análisis dinámico tiempo-historia. Entonces, como les decía que normas internacionales e internacionales eh, nos dan ciertos tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, la normativa 030 nos da el análisis estático y nos da el análisis dinámico, el análisis dinámico. Dentro del análisis dinámico tenemos tipos, ¿no? Tenemos el tipo de modal espectral y tenemos el tipo de tiempo-historia, ¿no? Tiempo-historia, tiempo-historia. El detalle es que estos análisis nosotros los realizamos en un comportamiento lineal, es decir, en el estado elástico. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos una estructura de 4 niveles. Esta estructura, por ejemplo, va a estar sometida a sismo, y esta estructura va a generar lo que son los desplazamientos. Se va a generar los desplazamientos. Entonces, al generarse este desplazamiento, se va a generar lo que son las fallas, ¿no? En los elementos estructurales como son vigas y columnas. Entonces, el comportamiento no lineal y lineal lo podemos representar por una gráfica de cortante versus desplazamientos, donde, donde vamos a tener un, un rango lineal y un rango no lineal, donde ya la estructura empieza a fallar, se presentan las primeras grietas en los elementos estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser un comportamiento lineal, ¿no? Aquí se va a cumplir la ley de Hooke. La ley de Hooke. Y aquí va a ser, por ejemplo, un comportamiento no lineal. Va a ser un comportamiento no lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la estructura? Pues la estructura en sí, cuando empiezan las cargas, las fuerzas sísmicas, primero va a estar en un comportamiento lineal, luego va a incursionar en un comportamiento no lineal. Entonces, al incursionar en un comportamiento no lineal, como les digo, nosotros, la normativa es 030 y otras normativas, realizan el análisis, lo realizan aquí. ¿Y qué usamos para llevarlo a un análisis no lineal? No hacemos en sí un análisis no lineal, sino usamos parámetros o factores como el factor de reducción sísmica R, de reducción, factor de reducción, ¿no? Que contiene una cierta información como ductilidad y redundancia. Redundancia, ¿no? Redundancia. La utilidad en concepto sería, pues, no, la capacidad que tiene un elemento, una estructura, de deformarse en el estado de un comportamiento no lineal o en el intervalo de comportamiento no lineal. Es decir,
Por ejemplo, una estructura no poco dúctil, pues no va a tener un comportamiento algo así. No, esto de acá, que es el estado no lineal, no desarrolla esa ductilidad. Y la redundancia sería, pues no, esto está relacionada pues con los grados de indeterminación, con la estructura o la hiperestaticidad de la estructura. Está relacionada prácticamente con eso. Entonces, eso sería, pues, ¿no? Para poder llevarlo, aplicamos factores. También, asimismo, para determinar los desplazamientos, nosotros usamos eh, derivas inelásticas. Por ejemplo, derivas para estructuras regulares 0.75 del factor de reducción, para irregulares 0.85 de R. Estos serían derivas inelásticas. Derivas inelásticas, ¿no? Entonces, eso tendríamos para, para poder más o menos asemejarnos a un análisis no lineal. Usamos ciertos parámetros que la normativa 030 nos da. No realizamos un análisis no lineal, que es conocido como el análisis pushover. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser, esto fue a manera general, más o menos, y lo que nosotros vamos a hacer va a ser esto. Análisis estático. El análisis estático. Entonces, vamos a empezar con el análisis estático. Análisis estático, ¿no? Entonces, empezamos con el análisis estático. Entonces, voy a hacer un resumen de qué es lo que vamos a calcular y qué parámetros necesitamos y qué es lo principal, ¿no? Lo principal del análisis estático. Entonces, vamos a tener una estructura de 4 pisos, la cual lo que vamos a determinar va a ser la cortante estática. Cortante estática, ¿no? Esta cortante estática va a ser igual a un porcentaje del peso sísmico. ¿Y de qué manera determinamos el peso sísmico? El peso sísmico va a ser 100, de acuerdo a la normativa de 030, 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Ese porcentaje depende del uso o tipo de edificación, que para A y B es 50% y para C y azoteas es 25%, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice prácticamente la normativa. Eso lo podemos encontrar más o menos aquí en peso sísmico. Aquí está. Aquí vemos eso lo que les acabo de mencionar de la normativa 030 en el artículo 26. Se puede apreciar el peso sísmico y también, por ejemplo, ahora una vez determinada, pues no, esta cortante estática y este porcentaje del peso sísmico, y este porcentaje, vamos a ver acá, va a ser el conocido, el famoso SUX. Ese porcentaje va a ser el SUX entre R, ¿no? Que va a ser multiplicado por el peso sísmico. Ese SUX es ese porcentaje es el SUX entre R por el peso sísmico. Ahora, una vez determinada pues esta cortante estática, lo que nosotros vamos a hacer es distribuir esa fuerza estática en altura. Por ejemplo, vamos a empezar acá vamos a dibujar acá la estructura. Más o menos ahí. Entonces lo que nosotros vamos a determinar van a ser estas fuerzas. Esta fuerza de acá. Estas fuerzas laterales que actúan en el centro de masa de la estructura.
Por ejemplo, va a ser una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y una fuerza 4. Entonces, para determinar estas fuerzas, vamos a poner acá distribución de fuerza sísmica en altura. Distribución de fuerza sísmica en altura. Esta distribución de fuerza sísmica en altura va a estar dada por un coeficiente que va a estar multiplicado por la cortante estática. Este coeficiente va a ser determinado, este coeficiente más o menos está aquí el valor, mira, es este valor, que es el peso sísmico multiplicado por la altura por un elevado a un factor K, ¿no? Entre la sumatoria de todos los pisos por una altura, digamos, absoluta, ¿no? Que va a ser la suma elevado a un exponente K. Que para periodos, bueno, aquí se puede apreciar que para periodos, para t menores a 0.5, el K va a ser igual a 1, perdón. Entonces se tiene eso, ¿no? Bueno, el sux es el factor de suelo, vamos a ponerlo acá. Sux, el Z va a ser el factor de suelo. El U va a ser el factor de uso. El C va a ser factor de amplificación sísmica o dinámica. Amplificación dinámica. El S va a ser un factor suelo. Factor de suelo, ¿no? El R va a ser factor de reducción sísmica. Factor de reducción sísmica, ¿no? Entonces, este factor también va a depender pues del sistema estructural, si son muros, pórticos o duales, ¿no? Depende del sistema estructural. Entonces, la finalidad del análisis sísmico estático es determinar estas fuerzas laterales que actúan en el centro de masa, como lo recuerdo, y con estas fuerzas nosotros ya podemos determinar lo que es el desplazamiento, porque si bien nos recordamos, la fuerza va a ser igual a K por D. Y el desplazamiento sería igual a la matriz inversa de la rigidez por la fuerza. Esto es de análisis estructural. Con esto nosotros podemos tener los desplazamientos y obteniendo estos desplazamientos nosotros podemos determinar lo que son las derivas. Y comparar con la norma E.030, ¿no? Más o menos aquí les voy a mostrar las derivas, por ejemplo, para el concreto 0.007 a 0.010 y así, ¿no? Podemos ver este tema. Ahora vamos a aplicar todo esto en un ejercicio.